Chicos, ¿qué tal? Una semana más en el podcast. Y bueno, recordáis que hace un par de podcasts atrás, pues traímos a una persona muy importante del mundo del marketing deportivo y me quedé con las ganas de más, ya más por mí que por vosotros, y quería volver a traerlo porque nos quedaron muchas cosas en el tintero, como digo yo. Así que vuelvo a presentar al gran Javier Salinas. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Jesús? Qué gusto saludarte. Y pues bueno, aquí estamos en la segunda parte. La verdad es que la primera fue muy buena, ¿no? Por tus preguntas que pudiste extraer bastantes cosas que luego me quedé reflexionando de qué buena entrevista. Y aquí estamos listos para la segunda parte, ¿no? Ya una segunda parte postmundial. Yo te voy a decir, y eso, y vamos a hablar de eso también, pero yo te voy a hablar de algo que tengo muchas ganas, y es que, porque me quedó algo, llevas en el fútbol, llevas en el fútbol nicaragüense mucho tiempo, unos 3 años. Así que coméntanos un poquito cómo ha sido el proceso de entrar en un país que el fútbol, pues quieras o no, es tercermundista. Sí, bueno, más que tercermundista, es un país que estaba abocado al béisbol, principalmente por historia, y que siempre ha tenido liga de fútbol. Su federación es de las más antiguas de Centroamérica, pero quizá su orientación por su historia eh, eh, geopolítica normalmente ha estado enfocada al béisbol, donde han sido potencia mundial, han generado muchísimos jugadores para grandes ligas, etcétera. Y siempre ha existido el fútbol, por lo menos en el siglo XX y hasta ahora, ¿no? Pero hace unos años un grupo de personas dijo, bueno, pues vamos a generar un cambio, va a ser un proceso muy largo y como todo cambio genera resistencia, genera críticas y genera momentos en donde pareciera que las cosas no avanzan. Pero este grupo de personas, dado estas circunstancias que acabo de mencionar, pues han ido paso a paso intentando mejorarla, ¿no? Y han optado por primero la liga, mejorarla, que ha habido un cambio sustancial en los últimos 8 años en la liga nicaragüense. No era una liga, digamos, con los estándares profesionales que se conocen y que hoy en día sí. Hoy, por ejemplo, ha subido mucho el nivel de juego, ya se compite más en lo que se llama la Copa o la Liga de Campeones de la CONCACAF, ya logran pelear posiciones, los juegos han ido mejorando, evidentemente, ya tienen, todos los juegos son transmitidos, la liga se organizó mejor, una liga más pulcra, es decir, nada que no conozcamos de fuera, pero que Nicaragua no era, ¿no? O sea, de verdad sería increíble que alguien negara el crecimiento que ha tenido la liga. Falta muchísimo, pero ya ha crecido. Y ese desarrollo tiene mucho que ver con la idea de poder potencializar el deporte nicaragüense, ¿no? Que es algo importante. A mí me preguntan mucho, oye, ¿por qué aceptaste ir a trabajar a Nicaragua, siendo que no es un fútbol o una liga muy desarrollada? Le dije, pues por eso, justamente por eso acepté, porque realmente representa un reto. A mí me invitaron a empezar a asesorar hace casi 4 años, y yo iba una vez cada 2 meses o una vez cada mes a la liga. Y con este proceso de un gran cambio que estas personas decidieron hacer, y nombraron como director general de la liga a Luis Rosas, un exjugador de fútbol mexicano que estuvo jugando también en Europa y donde aprovechó su estadía en Europa para estudiar y prepararse muy bien. Y Luis ha hecho un gran cambio en la liga, ¿no? Él como director general. Y a mí me invitan a asesorarlos, a asesorarlo a él, a asesorar a la liga. Y durante 3 años, con toda pandemia, la liga ha tenido muchos cambios, ¿no? Y pueden faltar muchos, pero de donde estábamos a lo que es hoy la liga nicaragüense, pues es abismal la mejora que ha tenido en todos los sentidos. Y ese proyecto, después de hacerlo, catapulta el tema de la selección nacional. También Nicaragua durante muchos años no había tenido un proyecto que de verdad fuera pensado en crecer y pensado en alcanzar un objetivo. Y no es nada del otro mundo, la verdad es que al final del día nadie se acuerda de la Argentina de los primeros mundiales, ¿no? Hasta antes incluso del campeonato del 78, Argentina a nivel selección nacional era muy malo.
¿no? A veces no iban ni a los mundiales, no fueron a México 70, por ejemplo. Este, en el 74 tuvieron un papel bastante regular, hasta que son campeones en el 78. Pero no nos olvidamos que Argentina de Bielsa no calificó ni en la siguiente ronda, ¿no? Entonces tenían un proyecto así, y lo mismo España, por ejemplo, tu país, tampoco era una distinción importante en los mundiales. Quizás siempre el Real Madrid y el Barcelona se habían distinguido en copas europeas, pero a nivel selecciones no había pasado mucho, ¿no? Y de repente llega un momento en que hay un cambio cultural, un cambio de mentalidad y un cambio deportivo importante que tiene que ver mucho con la sociedad. No solamente los cambios deportivos grandes no vienen desde nada más lo deportivo, se tiene que cambiar una serie de esencias culturales alrededor. Y eso fue lo que estamos haciendo, y eso es lo que estamos haciendo en Nicaragua. Eh, con un proyecto muy claro, porque si a un proyecto no le pones una meta, no es proyecto, es meramente Claro, algo por hacer. claro, Tienes claro, que claro. ponerle una meta porque además si no, no puedes medirlo. Y la meta es muy ambiciosa. Y es muy ambiciosa, pero porque si no te pones cosas ambiciosas, pues jamás las vas a poder alcanzar. Quizá no las alcances la primera vez, ¿no? Una de las definiciones del éxito es un fracasado con buena autoestima, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Quién es un personaje exitoso? Pues es un tipo perdedor que nunca perdió la ilusión. Entonces, tienes que ponerte ese tipo de metas. Y hoy la meta que tenemos en Nicaragua, con un proyecto que está llegando a su primer año de vida, pues es muy clara y muy sencilla, es calificar al siguiente mundial. Yo estoy convencido que lo vamos a lograr, pero también conozco, llevo muchísimos años en el deporte, 3 décadas en el deporte, y sé que el deporte es cruel y que a veces por un poste puedes quedar eliminado de un mundial, ¿no? Bueno, pues también puede ser que no lleguemos al objetivo, pero eh, de no llegar al objetivo a cómo va a crecer o cómo está creciendo Nicaragua, pase lo que pase, estamos haciendo un cambio y un legado, que eso es lo más importante. Y si no se da para el 2026, va a ser para 1930, o sea, para el 2030, perdón. Pero de que estamos generando un cambio positivo, acabo de entregar el reporte ejecutivo y realmente con todo el equipo de trabajo que se armó, que es súper profesional, pues es cuando dices, ok, estamos avanzando. Faltan piezas por ajustar, cambios que hay que realizar, pero el camino se cumplió, ¿no? El 95% de los objetivos trazados del primer año se cumplieron. Entonces, eh, es por eso que estoy en Nicaragua. Me lo preguntan mucho en varias entrevistas. Me dicen, oye, Javier, ¿pero por qué escogiste Nicaragua? O sea, ¿por qué? No, me acaban de hacer también una entrevista y me decían, oye, Javier, teniendo ofertas del fútbol mexicano, pudiendo trabajar, ¿por qué Nicaragua? ¿Por qué te vas a meter al país 144 del mundo en el ranking FIFA? Y le dije, por eso, porque La me gusta lo ambición, difícil. claro, la ambición de poder decir, lo he conseguido y he conseguido que un proyecto que no existía prácticamente el fútbol, llevarlos al mundial. Porque sí, hablan de. Yo te entiendo, Javi? Yo te entiendo la parte de decir, ganar un mundial, eso es tremendo. Pero la parte de clasificar, la gente no sabe hasta qué punto de lo complicado que es jugar en Ciudad de México en la altura para clasificar para Sí, un mundial. se menosprecia mucho la clasificación de CONCACAF. Sí, Y luego van los equipos, y ahora como pasó en el Mundial, que Canadá no avanzó México, no avanzó Costa Rica, incluso con resultados muy malos. El caso de Canadá se fue sin goles, el caso de la goleada a Costa Rica, México que fue pero oíste, Costa malo, Rica estuvo 5 minutos clasificada para octavos, calificado, ¿eh? sí, claro. Estados Pero Unidos no, pasó. México hizo un papel muy. A ver, no es el papel que la gente quería, pero lo hizo muy bien, compitió contra grandes selecciones. el problema es que se evalúa en base a los resultados del Mundial. Pero la clasificación de CONCACAF, que a mí me ha tocado vivirla, es complicadísima. O sea, porque lo que nadie entiende es que una cosa es un mundial y otra cosa es clasificarse al mundial. Eh, Son torneos separados, circunstancias y efectos diferentes y momentos diferentes. Incluso se ha dado mucho, y no solo es cosa de CONCACAF, que muchos jugadores que clasifican a sus selecciones no terminan yendo al mundial. ¿Por qué? Porque son jugadores para clasificar, es un torneo que es de vida, literal es a morir. Y el Sí. mundial, digamos, es una cuestión más fina, es un momento diferente, con una mentalidad diferente.
muchos jugadores juegan la eliminatoria, es más, juegan todos los partidos de la eliminatoria o bastantes minutos y terminan siendo relegados porque su personalidad o su fútbol tenía que ver mucho con la clasificación para el Mundial. Yo te voy a contar una anécdota. Alguna vez fuimos con México en una eliminatoria. Yo trabajaba en ese momento para la Federación Mexicana de Fútbol. Cuando llegamos, no voy a decir el país, cuando llegamos al país, en el aeropuerto, las maletas estaban orinadas, ¿no? Con orín, no las Sí o entregaron no, así. por favor, la gente no, o Tampoco, sea, esto es una falta de respeto, es perdona que te terrible. interrumpa, pero es que es una Sí, falta de sí. respeto, porque yo digo, la gente no sabe diferenciar entre lo que es estar en el día del partido y los jugadores son personas, perdona que te diga, pero es que son personas, son seres humanos, también sienten, es una falta de respeto muy grande. Sí, y lo mismo pasa en las eliminatorias de África, que son durísimas, las de Sudamérica, que el nivel competitivo es muy alto. Eh, Pasa lo mismo en Europa. Pero mira, grandes selecciones como Bélgica, Dinamarca, Serbia, que tú los ves en las eliminatorias y dices, wow, estos pueden ser la sorpresa del Mundial, ni las manos metieron, ni las manos metieron, se fueron con el rabo entre las patas, no pasó nada. Entonces, ver una eliminatoria, y lo mismo va a pasar con Nicaragua. Yo estoy seguro que podemos llegar al Mundial, se están dando las condiciones para poderlo hacer, estamos en la ruta correcta. Y yo sé que si no logramos el Mundial, ya hace fracaso, pero como seguimos hablando de deporte, ¿no? Como la película de Rudy, ¿no? Esta película que se la recomiendo mucho, que es una película de historia real de un jugador de fútbol americano de Notre Dame, de la Universidad de Notre Dame, que cansado de entrenar durante 3 años y nunca ser llamado a un partido oficial, una persona le dice, lo que tú no te das cuenta es que tu obsesión es tanta por jugar que lo que no te das cuenta es que vas a salir con un título de una de las mejores universidades del mundo. Y ahora vas a tener un futuro realmente importante, como con un título universitario de Notre Dame. Sí, Que lo hiciste para jugar fútbol americano, pero lo que no te das cuenta es que vas a tener un nivel de educación altísimo. Eso es lo importante, ¿no? Que el gran cambio que en equipo, con todo lo que, todas las personas con la Federación Nicaragüense de Fútbol, con las personas que están apoyando este proyecto, con el equipo que está formado alrededor de las elecciones de Nicaragua, realmente estamos haciendo un cambio radical para que Nicaragua sea competitivo en la zona. Y a partir de ser competitivo, poder dar ese salto. Tú no puedes pensar calificado mundial si primero no te puedes parar en una cancha de fútbol y enfrentar 1-1. Y para eso no solo es deporte, se necesita una cuestión cultural alrededor, desde la mercadotecnia, desde lo jurídico, desde lo profesional, desde la ciencia, que hemos ido integrando elementos científicos alrededor de la selección, para mínimamente poder estar competitivos. Eh, en nuestras mediciones ves que ahora se usa GPS, todo esto. Hoy estamos 15%, 20% físicamente abajo de los equipos de élite a nivel mundial. Entonces, tenemos que empezar a corregir eso y llegar para que aquí, y aún así, poder competir, porque igual pierdes. Pero tú no vas a poder competir si no generas unas condiciones propicias que tienen que ver incluso con la identidad, que tienen que ver mucho con la parte exterior, externa de un equipo competitivo. Por eso es muy importante que cuando se hacen proyectos deportivos, no solo de fútbol, cuando la gente que nos toca estar de este lado en el escritorio, nos ponemos a escribir y pensar en un proyecto importante, la evaluación no puede ser el resultado de ser campeón o no, sería muy simplista. Es como decir, Marruecos fue un fracaso. No, pues claro que no fue un fracaso. Croacia fue un fracaso. Claro que no fue un fracaso. Eh, Estados Unidos hay que evaluarlo muy bien, porque Estados Unidos no fue al Mundial pasado y este Mundial avanzó a la siguiente ronda. ¿Fue un fracaso? No, realmente sería un avance. sí, Pero cuando haces un proyecto profesional, un management deportivo, a alta dirección deportiva, lo primero y lo más importante que tienes que hacer es tener un análisis claro y concreto de cada uno de los pasos que vas a ir siguiendo en el proyecto. claro. Y estar seguro que el resultado deportivo es una consecuencia de un trabajo del entorno y un trabajo de muchísimos factores que están pasando a su alrededor. En México ahorita el gran debate es todos los que se tiene que hacer para que la selección mexicana sea competitiva de cara al futuro.
pero en la televisión no dejan de hablar únicamente de lo deportivo. Y se olvidan, y además, pues, no es que se olviden, es que tampoco son las personas indicadas, solamente saben de fútbol cancha, no hay nadie que les, no hay nadie, un directivo que haya tenido éxitos alrededor, que les ¿Sabes diga por que qué? lo deportivo es alrededor, lo demás no, Sí, ¿no? pero ¿sabes por qué no hay nadie en la televisión de directivos? Porque ellos buscan la producción de la televisión, busca lo que se vende, ya sabes cómo va esto. No Sí, buscan a Hugo claro. Sánchez comentando de que esto es una mierda y que tenía que haber un entrenador mexicano. Sí. Es Mira, lo que pasa, verdad, es verdad. antes de entrar a este podcast, por ahí alguien me mandó por WhatsApp un video de todos los periodistas argentinos hace unos años eh, que decían, increíble que le hayan dado la selección a Scaloni. Terrible, va a ser un fracaso rotundo, va a ser, qué falta de seriedad. Y aún así, aunque no haya sido campeón del mundo, Scaloni ya había demostrado que podía, número uno, lidiar con un vestidor de jugadores elite, que eso es muy importante. Después hacerlos jugar a algo, ¿no? Y después arropar a su mejor jugador, que era Messi, en torno a un mismo objetivo. Yo te lo digo, aunque Argentina no hubiera llegado ni siquiera a la final, lo de Scaloni era ya digno de quitarse el sombrero porque ya había ganado la Copa América, que eso no habían podido lograrlo hace muchos años también. Entonces, es tan fácil criticar, es tan fácil hablar a lo puro estúpido, sin realmente sentarse y ser profesional, tener los conocimientos y saber que un proyecto se tiene que ir evaluando prácticamente diario y va en pasos. Y un resultado deportivo no te puede tirar el proyecto. O sea, puedes llegar y perder 6-0 contra un equipo y decir, no, ya todo es un fracaso. No, o sea, tienes que ir evaluando y llega un momento en que sí, a lo mejor llegas a una zona donde hay que casi volver a iniciar o volver a cambiar, pero ese momento tiene que pasar un periodo muy largo. Aquí lo que pasa es que una mala tarde ya quieren cambiar todo un proyecto, ¿no? Y eso es terrible. Y eso es algo que está pasando a nivel mundial, porque como todo el mundo opina y poca gente tiene conocimiento real, Sí, entonces ahí tenemos un pero problema. yo a esa gente, yo sinceramente la acepto, es normal. Tú piensa una cosa, al final el deporte es para que la gente desconecte, no es para otra cosa. Esto es un show, esto es un show. No saben lo que hay detrás de los despachos, ¿no? Piensan que todo es una mafia, que se apuntan con pistolas o que sean cuatro padrinos del fútbol los que mandan, que no es así. Pero Sí, la gente claro. piensa cosas que yo les doy la razón para no discutir con ella. Yo llego a un punto y decirle, tienes razón, es una mafia. Ya está, ya está. No, porque no Claro, como paso si, de no discutir con la gente. Pero lo que la gente no sabe, lo que la gente no sabe es el sudor, la sangre y la mierda que hay por detrás, que hay que comerse. Y yo claro, eso es lo que la gente nunca lo va a valorar. La gente no va a no, valorar a los grandes cambios que se han hecho, por ejemplo, en España. En España, Luis Enrique lo que ha hecho con la selección ha dejado una generación que puede ganar una Eurocopa, que puede ganar un Mundial, y claro. lo critican. Y tú tienes que decir, no puedes criticar a una persona que ha hecho que una selección funcione. Marruecos, yo dije, cuando pasó a octavos de final, dije, nos ha tocado Marruecos, estamos jodidos. Porque, no por pesimista, sino porque tienen un equipo detrás que se ha ido formando durante muchos años y todos se conocen y todos se han criado en las mejores ligas y son todos una familia en Marruecos. Y yo sabía que Marruecos a los españoles nos tienen ganas, igual que a los portugueses. También, eso ya es otra cosa. Ya jugaban con No un tiene mucho que plus. ver, pero tiene que ver, Jugaban con un plus. El plus de claro. decir, muchos somos emigrantes en España y no nos quieren. Vamos a joder a los españoles. ¿Sabes? O vamos a joder a los portugueses, porque mucho marroquí hay también en Portugal. Y yo para mí Marruecos creo que han hecho un gran trabajo. Sí, un gran trabajo y mira, eh, en este mundo de la falta de análisis contextual, donde todo el mundo puede opinar utilizando plataformas y además teniendo un alcance brutal, se pierde la brújula, ¿no? Y es muy fácil criticar antes y después ajustarla y decir a posteriori. Acabo de leer unas declaraciones de Bielsa que me parecen realmente terribles de este señor, donde dice, ya sabes, ¿no? Estas frases bien vende humo que dicen,
decía, el fútbol cambió, se ha alejado más, se ha acercado más a los empresarios y se ha alejado del pueblo. Mentira, mentira. Si No, ahora es pero el pueblo el que dice, manda, ahora la lo opinión dice del un pueblo señor, está más fuerte que nunca. pero Jesús, lo dice un señor que gana 10 millones de dólares al año, ¿no? Sí. Entonces, como pues yo me calenté, la verdad, pocas veces ya, cada vez me caliento menos porque realmente ya me da, ya la piel es muy gruesa, Que te dé ya entendí el igual, mundo te tiene que dar sí, igual, tío. Yo me río, o yo me sea, río. ya me concentro en trabajar y ahí sí me volví a contestar, como hace 10 años contestaba en Twitter, cuando Twitter era una buena plataforma, la verdad es que es una vacinica de vómito, Pues pero te digo una contesté y le dije, cosa, te digo una mira cosa. quién habla de Bielsa, o sea, Bielsa le decía, pues si no te parece, ¿por qué no renuncias a tu macro sueldo? Y si es tanto de así, pues cobra $2,000, ¿no? Es que, y utilizo este ejemplo de este señor, que sin duda sabe mucho de fútbol, bueno, no olvidemos que fracasó con la selección de Argentina cuando la tuvo, es el único mundial de que Argentina no ha pasado a la siguiente ronda, entonces, eh, ya es muy fácil, o sea, es muy fácil que los proyectos, como hablabas de Luis Enrique, lo de Luis Enrique no va a tener valor hasta dentro de 4 años que veamos a la selección española con jugadores de 25 y 26 años en una madurez muy diferente, y entonces de mí te acuerdas, Jesús, los comentaristas que van a decir, claro, esta selección española está funcionando porque tuvo la experiencia del Mundial pasado. A veces la medicina para que, no sé si a ti te tocaba la emulsión de Scott, esta que sabía horrible que nos daban de niños, que es que es aceite de pescado, que sabe horrorosa, pero que te ayuda muchísimo a tu salud. Bueno, Sí. pues ahora se ha descubierto que años después, los niños que nos dieron esa emulsión de Scott, pues somos más sanos que los que no la tuvieron la oportunidad, pero sabía horrible. A los 12 años yo odiaba a mi mamá por darme esto. Sabía horrible. Bueno, a lo mejor la medicina, los cambios duelen mucho, crecer duele. Por eso nos duelen las rodillas de niños cuando estamos creciendo, porque estamos creciendo y duele muchísimo. Eh, y yo creo que es muy fácil comentar y es muy fácil irse hacia adelante. No, es que nada más les importa el dinero, es que la mafia del fútbol. Algún día me dijo alguien también, la mafia del fútbol. Claro que hay mafia en el fútbol. Por Claro. supuesto que hay intereses en el fútbol. Pero le digo, ¿para qué industria trabajas tú? No, yo trabajo en un banco. ¿Dónde? ¿No? Y entonces, ahí no hay mafia, ¿no? Creo que hemos acostumbrado y hemos generalizado que es muy fácil tirar la piedra y esconder la mano. Yo creo que el fútbol este mundial demostró, sí, estuvo muy mal que le dieran el mundial a Qatar, pero pocas veces coincido con el presidente de la FIFA y ahora coincidí. ¿Quién le puede decir algo a Qatar cuando en todos nuestros países tenemos un problema de derechos humanos, de diferente forma? Entonces, todo el mundo critica, como lo de Bielsa, ¿no? Criticando que el fútbol ahora genera dinero, pero pues le genera 10 millones de dólares anuales, ¿no? Uno de los mejores técnicos pagados del mundo. Y es muy fácil decirlo, una declaración tribunera, ¿no? Para que le aplaudan Sí, en la el talla, ¿no? fútbol, el fútbol es de pobres, vete a tomar por el culo, el fútbol es de todos, del que quiera verlo y punto. No, de verdad, Claro. perdón que hable mal, pero yo es que me sale del corazón. Es que yo a los que tienen la frase esa populista de quedar bien, me toca los cojones, así de claro, porque la verdad no se puede Claro. quedar bien, es difícil quedar bien. Y Es cuando muy estás en fácil una hacer posición declaraciones tribuneras. y cuando estás en una posición como la tuya o como la de muchas otras personas, que es directivo de un proyecto, vas a quedar mal siempre. Siempre quedas mal, porque tu Claro. posición no es quedar bien o mal, sino es que de aquí a 20 años se haya visto el trabajo. Sí, hoy tenemos una urgencia resultadista brutal que cada vez se acelera más, donde la frialdad y la madurez directiva hoy cuenta muchísimo, y eso no se da tan fácil. La edad es importante, pero además también los conocimientos, el bagaje, ¿no? La responsabilidad. Durante años ha dicho, es que no sabe de fútbol. ¿Qué es saber de fútbol? También el béisbol, que es mucho más celoso, es que no sabe de béisbol. ¿Qué es no saber de béisbol? ¿Qué sí es saber de béisbol? ¿Porque sabes las reglas? ¿O porque sabes llenar un box score en el béisbol? Entonces ya sabes de béisbol. Eh, yo creo que el otro día también me hacían una entrevista y me decían, Javier, ¿qué cambios harías en el fútbol mexicano para que mejorara?
Le dije, el primer cambio que haría es la serenidad. Porque ya sabes, ¿no? Una vez que eliminaron a México, todo el mundo quería que tirara abajo la federación, o sea, que demolieran el edificio, casi, casi Sí, literalmente, que se fueran todos, que todo está mal. No, no, no es cierto que todo está mal. No, no, es imposible que todo esté mal. Ni siquiera estadísticamente se puede pensar que todo está mal. Lo primero que se necesita en este tipo de procesos, número uno, es serenidad. Número dos, dejar de ver redes sociales, porque uf, las redes sociales no tienen la verdad. Es, yo creo que hoy el deporte y este mundial nos ha enseñado que todos los proyectos son finitos, pero tienes que dejar que evolucionen y que revienten y que todos los proyectos van a tener un fin. Llega a su final a todos los proyectos. sí, Pero tienes que saber cuándo llega a su fin. No lo puedes cortar a la mitad. Se tiene que cumplir para saber qué se hizo bien, qué se hizo mal. A veces se hizo más bien que mal o viceversa. Pero lo tienes que dejar llegar. El caso de Alemania, yo creo que es uno de los casos más sintomáticos del mundo hoy en día. Cómo la globalización y cómo el problema geopolítico que tiene Alemania, que rebasa el fútbol, que es la migración de 3 décadas atrás, porque además es un problema que no es de este mundial. Es un problema que viene de una migración posterior de hace más de 30, 40 años, que hoy revienta con jugadores nacidos en Alemania, pero que no tienen la costumbre alemana. sí. Y que rompió la identidad por completo y llevan 10 años desde que fueron campeones del mundo en el 2014. De ahí, Alemania se ha derrumbado totalmente en las Eurocopas y en los 2 mundiales posteriores que ha jugado. Y el de Alemania es un caso muy sintomático cómo la globalización lo afectó y cómo, por ejemplo, a Marruecos, gracias a esa migración hacia Europa, le generó la mitad de los jugadores que juegan en Marruecos, le generó una selección de alta competitividad, que es una de las grandes diferencias del fútbol actual. Creo que lo de Alemania es un gesto muy importante. Eh, es un síntoma del fútbol moderno, el tema de la migración mal hecho, ¿no? Y el otro es Marruecos. ¿Cómo los tomó? Francia es un ejemplo mixto, donde tiene una gran identidad nacional, pero también la migración de sus propias colonias le ha generado un Hostia, factor pero es que, positivo. mira, perdona, que te interrumpa, pero yo hace unos días vi un vídeo en YouTube que era del tema de Francia, de los jugadores franceses. ¿Cómo sería la selección francesa sin los jugadores africanos? Sería una selección muy buena, pero tú sabes que hay no sé cuánto, hay 5 jugadores africanos por cada posición, a poco más. Sí, y por ejemplo, mira, el tema es que es la globalización y por eso te digo que es muy interesante y que además se tiene que hacer un análisis en los próximos meses y como este podcast y muchos más, donde se pongan criterios en la mesa para que el público que nos está escuchando y viendo pueda tomar una opinión distinta y se pueda con calma ir viendo cómo está cambiando el contexto mundial. Por ejemplo, el caso de Argentina. El caso de Argentina es un caso también muy interesante porque Argentina le había afectado en los últimos mundiales, en la era Messi, para ser claros, que los jugadores argentinos que conformaban las selecciones de los otros mundiales donde había estado Messi, se habían ido muy jóvenes a Europa. Y entonces se había perdido esa fortaleza identitaria y de idiosincrasia que tiene el fútbol argentino, donde el fútbol argentino tiene una de las identidades más sólidas de América Latina, y no solo hablo de fútbol, hablo como país, porque ahí no hubo mestizaje, hubo una depredación total de la gente, del indio nacido en Argentina. Ahí no hubo mestizaje, hubo una colonización. Entonces, el argentino se convirtió desde hace 2 siglos en junto con los uruguayos sobre todo, en una parte muy fortalecida en la identidad, que eso les ha beneficiado en muchas cosas. ¿Qué pasó con la selección argentina? Es que encontraron la fortaleza de una generación joven que se sintió mucho más identificada con su selección que las generaciones previas, que se habían ido muy jóvenes a jugar a Europa y habían perdido esa parte de jugar en las inferiores de Argentina,
que es una de las competencias más feroces del mundo, son las inferiores de Argentina, las fuerzas básicas de Argentina. De verdad es una de las, es la pelea por un puesto en el primer equipo, porque llegar al primer equipo significa poder ser vendido afuera de Argentina y significa bienestar económico. Entonces la mentalidad desde los niños es, quiero llegar a ser jugador para irme de Argentina. Entonces hay un fomento mental producido por el contexto sociocultural externo. Eso es muy importante, porque nadie analiza, muy pocas personas analizan el contexto sociocultural externo que influye directamente en la personalidad y en la identidad de una selección. Que lo puede tomar a mal, caso Alemania, que está sufriendo muchísimo por este tema global, donde ha perdido su identidad, pero muy contrario Marruecos, donde esa identidad la voltearon, donde la mitad de sus jugadores no nació en Marruecos, sino optaron por la doble nacionalidad, porque los papás eran marroquíes, que se habían ido en éxodo hace 10, 15, 20, 30 años atrás, se fueron a Europa a buscar una mejor vida, pero optaron por esa nacionalidad. Croacia, por ejemplo. Croacia es muy parecido al caso de Argentina. Croacia es un país que hace, estos niños, estos jugadores, cuando eran niños, no tenían país. Croacia emergió cuando estos eran unos bebés o no habían ni nacido. Entonces es un país relativamente joven, pero cada centímetro de frontera costó sangre. Y costó sangre del tío, costó sangre del abuelo, costó sangre del padre. Todos estos jugadores tienen un familiar que murió en la guerra por la independencia de Croacia en la separación de Yugoslavia, una vez que se cayó la cortina que se cayó el muro de Berlín y la Unión Soviética desapareció. Entonces Yugoslavia desaparece, se empiezan a formar todas estas repúblicas, Serbia, Montenegro, Croacia, y fue una guerra cruenta en los 90. Y entonces, ¿qué formó? Bien hecho, un talento deportivo innato, una genética muy fuerte, pero con una identidad sólida como pocas en Europa, que son los croatas, que es un país relativamente joven además. Entonces, hay que hacer este tipo de análisis ¿por qué hay que hacer estos análisis? Número uno, para no tragarse nada más el cuento que uno ve con muchísimos periodistas, no todos, pero con muchísimos periodistas que nomás saben hablar y medio ni saben de fútbol o hablan de fútbol, sino hay que ser más profundos y poder generar este tipo de relaciones. ¿Para qué? Para que la gente que estamos hoy en el fútbol, en diferentes países o en diferentes ligas, podamos gestionar proyectos que verdaderamente generen un cambio en el fútbol, y pensarlo. Por ejemplo, el caso de México tiene que ser pensado desde lo futbolístico, pero tiene que ser pensado desde un cambio cultural y un cambio de formas que se ha agotado. El modelo mexicano funcionó en esta tercera era durante 25 años, se agotó. Tan se agotó que aquí están los resultados de no avanzar a la siguiente ronda por primera vez en 7 mundiales. Entonces tenía que haber un cambio. Entonces, cuando uno empieza a analizar el contexto y por qué los triunfos o por qué las derrotas de las selecciones, te vas encontrando piezas claves de los cambios que muchos países hicieron en su momento, y muchos de esos países hicieron cambios hace 10 años. Por ejemplo, Inglaterra. Inglaterra hoy empieza a disfrutar una generación, imagínate, de un cambio primero que hicieron en la Premier League después de la tragedia de Heysel en 1990. O sea, 30 años después se han tardado paso a paso, con paciencia, haciendo sus cambios. Número dos, hace 11 años se dieron cuenta de que no tenían fuerzas básicas, porque se habían centrado en crear una liga muy poderosa, pero se les había olvidado las fuerzas básicas. Entonces fueron a diferentes países del mundo, entre ellos México. A mí me tocó recibirlos en el 2011, hubo una comitiva de la Federación Inglesa de Fútbol, los recibimos, visitaron algunas instalaciones. México se había distinguido en ese momento de crear grandes torneos sub-20, sub-17, sub-15, hasta sub-13. Vieron el modelo, analizaron, fueron a otros países y al final crearon toda una estructura obligatoria para los equipos, donde crearon sub-20, sub-17, sub-15, igual que México. Ya fueron campeones sub-20 en Europa, en el pasado europeo, y esta selección de 24, 25 años es la primera selección que produce gracias a esa formación de fuerzas básicas. ¿Qué pasó? 10 años. O sea, por eso tiene que haber mucha paciencia para que estos proyectos terminen de dar. ¿Y qué va a pasar? Que hoy Inglaterra,
como decías tú, de tu país, de España, hoy tiene una selección de cara al 2026 que da miedo. O sea, Inglaterra da miedo para el próximo Mundial. Yo le veo muchas posibilidades porque llevó una selección muy joven, que fue muy competitiva y que con dos, tres piezas más va a ser una de las selecciones candidatas ya al título en 3 años y medio, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. aquí Jesús, pues bueno, en esta primera parte, qué bueno que salió el tema porque es muy importante, y regresamos a la pregunta original del proyecto de Nicaragua, es que cualquier proyecto deportivo de alta envergadura tiene que llevar un proceso de cambio cultural. Y cambio cultural significan muchísimas cosas, desde lo deportivo, desde cosas tan simples como cómo citar a un jugador para ir a la selección o cómo entrenar, o disciplina en los entrenamientos o reglamentos muy claros de vestimenta, desde esas pequeñas cosas deportivas, después al modelo deportivo, al modelo de trabajo, metodología de trabajo, y después las cosas aleatorias que tienen que ver con marketing, con el tema de derechos, con el tema de identidad, con el tema de gestión, y que van generando un proyecto profesional que igual en la cancha se pierde o se gana, pero lo importante es ese cambio que vaya a explotar en algún punto en el futuro, ¿no? Vale, te comentaba, yo quiero preguntarte antes de saltar ya con los demás deportes, eh, ¿cómo vais a hacer en Nicaragua? Porque al ser una liga poco competitiva, a jugadores que no sé si hay mucho jugador nicaragüense en Europa, ¿cómo estáis haciendo ese cambio para poder clasificar a un mundial? Porque sabemos que en Estados Unidos muchísimos jugadores, sí que hay en Europa, Canadá lo mismo, México también. ¿Cómo Nicaragua, para adaptar todo eso, va a saltar a Europa hasta incluso compitiendo con Costa Rica? Mira, se tienen que hacer varias cosas. Número uno, y la más importante, es tener un proyecto que, como ya dije, tiene que tener una meta clara. Si no hay meta, no se puede medir o no puedes ir generando los cambios para alcanzar esa meta. Número dos, que haya una identificación con la forma cultural del nuevo proyecto, que ya no está nuevo, ya llevamos un año, de todos, jugadores, directivos, el cuerpo médico, el staff, el cuerpo técnico, todos tenemos que tener el mismo nivel de profesionalismo y cultural para poderlo hacer. Se han hecho unos cambios que no se puede estar informándole a la prensa ni podemos estar haciéndolo porque es, pero se está tratando de llevar a la selección de Nicaragua, incluida su liga, porque es parte del proyecto. Sin la liga no se puede hacer este proyecto porque hemos recibido total apoyo de la liga, a un estándar de profesionalización para que sea el trampolín para que los jugadores puedan aumentar su nivel competitivo, que incluye todas las aristas que tienen que ver con un proyecto. Y esto no nada más es para fútbol, por cualquier proyecto de empresa. Tiene que haber en cada posición personas profesionales intentando tener experiencia en cada uno de los puestos para generar esto. Y que el jugador sea el objetivo principal y sabiendo que el jugador va a cometer errores y sabiendo que el jugador tenemos que irlo llevando de a poco. Y este año, por ejemplo, primero empezamos jugando contra clubes mexicanos, que era digamos, era el mayor nivel posible, alcanzable para jugar con ellos en la fecha FIFA de marzo, porque la fecha FIFA de marzo era imposible jugar contra selecciones con un nivel más avanzado, porque había Nation League Claro. y todavía la selección no estaba lista para eso. Eh, Teníamos que dar un salto cualitativo, entonces además nos pusimos de objetivo no jugar contra ninguna selección que tuviera peor ranking que nosotros, o que estuviera incluso cercano al ranking. Entonces, conseguir esos juegos no es fácil, se requiere muchas relaciones, porque además es una realidad y no se ofende nadie, o sea, tampoco las selecciones más avanzadas quieren jugar contra alguien que no tan lejano en el ranking. Nicaragua ocupa el lugar 143 del mundo. Uf. Entonces no es tan fácil conseguir que el número 40 del mundo quiera jugar contigo. La verdad es que no. Y es lo normal. Eso es parte del fútbol. Y además su calendario los calendarios hoy cada vez te permiten menos partidos amistosos. Entonces era llevar a la selección, luego necesitamos tecnología, y tecnología necesitamos ciencia. Y por eso tenemos hoy psicología, tenemos área de inteligencia deportiva, área de nutrición, el área médica que se ha ido y la hemos ido forzando a que se especialice más, y unos cambios en las formas. Y todo esto llevado a que el jugador tiene que sentirse cómodo, como en cualquier empresa,
de sentirse cómodo para desarrollar su talento. Y cambiamos la forma de que el jugador viera los llamados a la selección. Para que te des una idea, las primeras convocatorias a selección, 7 jugadores dijeron no voy, o sea, no me interesa ir a la selección porque siempre me han tratado mal, porque no me interesa. ¿Está bien? Hoy, a un año después, 5 de esos 7 jugadores han tocado la puerta de decir, oye, ahora sí quiero venir a la selección. Ahora sí quiero venir. Pero eso Eh, demuestra el proyecto un cambio, deportivo que se está haciendo. claro. Claro, es que eso es un detalle que no quiero pasar tampoco. Pero a mí lo que me llama la atención es la generación que viene, que es la que va a dar los resultados para el futuro. ¿Cómo Claro. viene? ¿Cómo se prepara un proyecto de ese nivel para las generaciones futuras? Porque lo importante, aunque parezca mentira, lo importante sería que esos jugadores se hicieran algún convenio o algo para llegar a Europa. Porque no es por mal, pero al menos yo desde Europa lo que veo es que las ligas potentes están aquí, no están en Centroamérica ni Sudamérica, con todos mis respetos. Sí, o sea, sí te da cierta competencia y te da un cierto nivel. Tenemos 2 jugadores en Europa, no en las mejores ligas de Europa, pero están en Europa y se nota la diferencia, ¿no? Sí, sí se nota, sobre todo, no creas que tanto en el juego, se nota en la cultura, los ves como calientan, los ves como preparan su juego y sí traen un bagaje distinto, pero no es todo, o sea, jugar en Europa no es todo. Sí es importantísimo porque te da un roce. Europa ha tenido la fortuna de tener todo el dinero, ¿no? Durante 1000 años Sí, sí, han sí, sí, sí. extraído todo el dinero del mundo para ellos mismos. E incluso Francia todavía cobra impuestos coloniales a 7 países, imagínate ¿Qué nomás, ¿no? dices? ¿Aún? Entonces, claro, entonces, imagínate, pues obviamente tiene el dinero para tener las mejores ligas, pero hay un tema principal. Antes de pensar en Europa, tienes que forjar la identidad. A Brasil le está pasando el trago amargo que Argentina pasó en los últimos 15, 20 años. Eh, el jugador brasileño se ha ido demasiado joven a Europa y ha adoptado acciones y formas europeas, olvidándose de las formas y tradiciones brasileñas. Y a la hora de que tienes que morder el cuchillo entre los dientes y fajarte, irte a pelear, porque esa es la palabra, y dar 120% de tu rendimiento físico e ir a romperte la cara por tu selección, el fútbol europeo es demasiado elegante, demasiado todas buenas canchas, siempre se juega en el mismo horario, siempre se juega bajo la misma temperatura. Hay un momento en que necesitas afianzar esa identidad, no solo futbolística, que es lo que acabo de decir, sino también una identidad cultural de tu propio país para defenderlo. Nosotros tenemos que hacer del jugador nicaragüense, ponerle un sello. ¿Cuál es el sello del jugador nicaragüense? Y entonces va a ser mucho más fácil. Ya empezaron a salir, incluso ya hay ofertas hoy en día por varios jugadores, 4 o 5 jugadores que pueden ir al extranjero. Ya tenemos, en general, tenemos 9 jugadores en el extranjero, 10 jugadores en el extranjero, en diferentes ligas de Centroamérica y los 2 europeos. Ahora pueden salir más jugadores. Obviamente, con todo lo que pasó este año, era lógico y estaba dentro del proyecto que se iba a voltear a ver al jugador nicaragüense, porque sabíamos, ¿no? Lo que hacemos y sabemos trabajarlo muy bien y sabíamos que esto iba a generar un cambio y que iban a empezar a voltear a verlo. Pero sacar a todos los jugadores, vamos a hacer esta utopía. Sacar a todos los jugadores no implica que inmediatamente vamos a tener una generación competitiva, porque lo más importante es el deseo y amor por eh, jugar por tu país. Sí. Algún día le hablé a un jugador que tiene doble nacionalidad, le marqué para ver si le interesaba venir a jugar a Nicaragua, y el jugador me dijo, sí, habla con mi representante. Le dije, no has entendido. O sea, no es el perfil que buscamos. Un jugador No, que me porque manda ya con no el siente, no representante, siente los colores del país. Yo te entiendo no, lo que quieres decir. después me pidió Morirte, disculpas y está interesadísimo en ir a la selección, pero le dije, no, mi hermano, no soy un club. Si te interesa jugar a la selección, hablo contigo. Yo no tengo que hablar ni con tu representante ni con tu papá, porque también quería que hablar con el papá. Con todo gusto, el día que vengas y traerlos, siéntalos en la misma mesa, yo no tengo ningún problema. Pero la decisión es que te vas a venir a matar
por la selección de La Nicaragua. frase es morirte en la raya por tu Morirte en la país. raya por esta camiseta, porque todos nos estamos muriendo en la raya por esta camiseta, entonces no puedes traer a alguien que no sienta. Claro. Cuando llegan y ven un grupo tan comprometido, no solo de jugadores, sino de cuerpo técnico, staff, directivos, que estamos tan metidos por sacar este proyecto adelante y por llevar a cabo el objetivo, que o hay de dos, o se van o se ponen a trabajar. Y a trabajar con la mayor humildad posible, porque lo más importante, mira, yo vengo de trabajar, he trabajado en varios países, como tú ya sabes, como lo platicamos en el podcast, y he trabajado en México y también he trabajado con selecciones en Paraguay, en Perú, en México, con selecciones que tienen dinero, mucho dinero. Sí. Y acá trabajamos con un presupuesto muy limitado, muy reducido, pero con el amor enorme por sacar un proyecto adelante, que eso es hoy lo que le pasó a mi país, a México. México es un exceso de dinero. Hace 10 años que trabajé en la federación, hicimos toda una estructura para generar dinero para poder competir más arriba, ¿no? Ya México ya competía a un muy buen nivel, pues todavía queríamos más. Pero se nos pasó la mano a mi generación y a la que está ahorita, y es tanto el dinero que creo que hay un exceso no, pues ya, ¿para qué hacemos? ¿No? Viajan con 4 utileros, viajan con una cantidad de personas que ya no te suma más a la calidad de la competencia. Nosotros viajamos con un utilero. Sí. Bajamos del camión y todos, o los que estén a la mano, cargamos cosas y a mí no me pesa. Y cuando el jugador me ve a mí cargando bolsas de hielo o las estacas que resultan, pues el jugador dice, no, pues esto es parejo, pues, porque tiene que ser parejo. Entonces todos, y el entrenador Marco ha sido muy claro en eso y les ha exigido, a ver señores, aquí no hay, aquí todos somos humildes y trabajamos porque somos el caballo flaco de la competencia. O si no estamos unidos, no vamos a poder alcanzar por más tecnología, por más competencia. Y te ha pasado que, como te decía, empezamos a jugar de menos a más, porque ese era el proyecto y estaba pensado así. Empezamos con clubes mexicanos que nos dieron ese plus. El jugador nicaragüense sintió la diferencia y dijo, este es un nivel aparte de las selecciones con las que habíamos jugado, que con todo respeto, pues jugar contra Belice, con todo respeto para Belice, no te daba ese plus. Fueron, sintieron Claro. el nivel. Perfecto. Entonces llegamos a junio a la Nation League con un proyecto, ya con esos juegos amistosos, con varios entrenamientos previos que se le llaman microciclos, y el jugador llegó mucho más preparado y sobre todo más confiado en que hoy tenía armas con las cuales competir, ¿no? Porque hoy pues, tenía tecnología, en las charlas técnicas le empezaron a enseñar cosas que no había visto, tanto de su rendimiento como del rendimiento individual. Se empezó a generar, hicimos toda una campaña de marketing para que el marketing es muy diferente para una selección grande o para un club, cualquiera que sea. En nuestro caso, para una selección que estaba en un proceso radical de cambio. Entonces necesitábamos un marketing donde la gente volviera a sentir un deseo por su selección. O por primera vez sintiera deseo por la selección. Pues volvimos a llenar el estadio que tenía años sin llenarse en los juegos de la Nation League. Y por primera vez Nicaragua es líder de grupo en la Nation League. Y estamos muy cerca de complementar el primer objetivo que era competir, que le ganamos a Trinidad y Tobago, que digamos en la Nation League B, pues era una potencia, porque es un equipo, es una selección que ya fue una Copa del Mundo, que tiene jugadores, varios jugadores en Europa, y hoy estamos encima de ellos y estamos muy cerca de lograr la calificación a la Copa Oro, ¿no? Que es el torneo grande de la CONCACAF. Pero es un objetivo medio. Nuestro objetivo real es el otro, pero necesitamos estos objetivos de ir dándonos cuenta que el proyecto va caminando. Vamos a ir a la Copa Oro y vayamos o no a la Copa Oro, de todas maneras el proyecto sigue caminando para poder alcanzar el verdadero objetivo, que son las eliminatorias, que van a empezar las eliminatorias empiezan en poco menos de dos años. Empiezan las eliminatorias, eh, y conseguir ese objetivo no va a ser fácil. Lo más importante es que redujimos la edad. Hicimos un análisis y como te habrás dado cuenta, hoy el fútbol está rejuvenecido. Las selecciones que llevaron selecciones más maduras sufrieron muchísimo en el Mundial, empezando por México.
Sí. México llegó a una selección de 29 años promedio de edad y mira lo que le pasó, ¿no? Eh, las selecciones Alemania tenía muchos Alemania jugadores clásicos. Es que son clásicos. Aunque haya pasado 10 años, ya son muchos clásicos. y al nivel de que se corrió, o sea, hoy sí, uno de los cambios que podemos ya, reitero, se necesita tiempo para analizar el Mundial, se necesita que pase tiempo para analizar el Mundial, pero uno de los primeros análisis claros, porque ese pues, es numérico, es que este es el Mundial que más se corrió en la historia, o por lo menos desde que se mide, que son 3 mundiales atrás, pero antes no se corría así. O sea, el desgaste físico de los jugadores fue brutal, porque hoy se tuvo que correr más que otros mundiales, porque hay muchos jugadores jóvenes, porque se juega una velocidad mucho más rápida de ejecución. Y el tema clave del mundial es el mejor preparador. ¿Quién puede recuperar más rápido a sus jugadores? Exacto. Que estén listos. Porque hoy en el mundo, entre tanto torneos, se está jugando cada 5 días, cada 4 días. Claro. Entonces, ya estos procesos de jugar sábado a sábado, domingo a domingo, ya casi murieron. Muy pocos ya lo hacen. Entonces, entre copas, ligas, copas europeas o copas de tu región, entonces cada vez se necesita más. Entonces, entonces estamos trabajando con el jugador nicaragüense, que tiene que ver con todo, la alimentación, la psicología, para que físicamente pueda para competir. Estratégicamente, estemos tú a tú. Y después de la Nation League, pues empezamos una serie de juegos. Lo más importante es que pudimos jugar contra tres selecciones que fueron a la Copa del Mundo, que fue Ghana, Qatar, que fue un muy buen juego el de Qatar, o sea, realmente fue un juego importante, e Irán, que Irán, pues imagínate, la selección 20 del mundo. Eh, Ghana, pues una potencia africana con jugadores en los grandes clubes de Europa, y Qatar, pues que era el país sede con un entrenador español que estos jugadores los traía desde los 15 años. O sea, realmente un proyecto completo que no le dio en el Mundial, fue un desastre Qatar, pero pues una selección que era interesantísimo jugar contra ellos, ¿no? Entonces, el equipo se vio bien, realmente contra Ghana sentimos la gran diferencia y los jugadores aprendieron de ese juego muchísimo. Perdimos 1-0, realmente el marcador es engañoso, tuvimos que haber perdido por más goles, pero también eso habla, ese día nuestro arquero demostró que tenía, que fue un gran arquero, Forbis, y demostró que tenía pieza para ser un arquero, el de elite. Eh, Después contra Qatar, el resultado, así como con Ghana tuvimos que haber perdido más goles, contra Qatar la verdad es que tuvimos que haber ganado, dominamos todo el juego, pero Sí, nos marcaron 2 penales, para no variar, ¿no? Eh, 2 penales contra el equipo anfitrión del Mundial, previo a su Mundial, pues era un poco complejo, ¿no? Y el tema contra Irán, sin duda fue el mejor partido de esta era, de este año, en sí. Irán, en una cancha con las medidas máximas, 120 por 75, era una cancha enorme, su estadio. Lástima que no pudimos jugar con gente, Irán decidió jugarlo a puerta cerrada, pero ese juego fue muy bueno. Ese juego también lo perdimos por la mínima y por un error nuestro, no por una jugada de Irán. Llegó un momento en que pensé que lo empatábamos, pero todo el proyecto se dio para que el jugador supiera que puede confiar en sí mismo y que representar a su país debe de ser y es el mayor orgullo que puede existir para una persona en general, pero para un futbolista debe de ser brutal. Sí, Debe, ¿no? Y en la selección empezamos a trabajar un tema que se llama modo selección, ¿no? Cuando llegas a la selección te tienes que cambiar el chip. No importa si tu club vienes en primer lugar o tu club va en último lugar o en tu club no estás jugando, porque pues, se puede dar el caso, o cualquier cosa que pase, tú cuando llegas a la selección, modo selección. Porque hay unos claro, hábitos distintos, claro. porque hay una cultura ya distinta, porque se trabaja distinto, porque los entrenamientos son mucho más exigentes que en los clubes, y así tiene que ser. Y porque si estás en la selección, es porque realmente te lo mereces. Hay muchos jugadores que estuvieron en la primera convocatoria, o en las primeras convocatorias en el mes de marzo, y ya no volvieron a la selección. Porque ya estando en la selección no dieron el ancho con la nueva metodología.
Y eran jugadores que habitualmente a veces habían estado en selección. Pero así pasa y eso pasa en todo el mundo, no es una cosa rara. Pero lo más importante es generar una gestión deportiva y profesional, porque todo el mundo habla del fútbol cancha, pero nadie habla de la gestión del entorno y la gestión y buscar, no hay dinero que alcance, por más dinero que pueda haber y más nosotros que tenemos un presupuesto bien corto, la verdad es que la gestión y las ganas de hacerlo profesional y el respeto que tienes que tener por el jugador, por el staff, por la gente, por los periodistas. Es muy curioso, abríamos una de las preguntas el día que presentamos el proyecto es que si íbamos a abrir los entrenamientos a la prensa. Y el entrenador, el director técnico, o como dicen ustedes, el mister, les dijo, claro, todos los entrenamientos están abiertos todo el día, o sea, yo no cierro las puertas. Ningún periodista fue. O sea, la pregunta era, oye, ¿nos vas a dejar entrar a los entrenamientos? Sí, no fueron. Entonces, eh, cuando la prensa se da cuenta de que somos, que las elecciones es diferente, que tratamos de dar un buen trato, que tratamos de generar y ponernos a trabajar. Yo no me voy a mezclar en ponerme a discutir cosas, sino al revés. O sea, necesitamos nutrirnos de todo porque nos vamos a jugar la vida. En 2 años nos vamos a estar jugando la vida en una eliminatoria donde los países habituados como El Salvador, como Honduras, Panamá, Costa Rica, pues hoy nos quieren matar, porque ya se dieron cuenta que va a haber un competidor. Eh, entonces, pues con todas las comillas del mundo, es una guerra, con comillas, respetan mucho lo que es la guerra, pero y ya se pusieron las pilas, porque además luego, pues a mitad del año se empezó a saber que Nicaragua traía un proyecto nuevo y fuimos el primer país que tuvo un proyecto serio. Guatemala luego anunció algo, El Salvador, que le ganamos a El Salvador por primera vez en la historia, Nicaragua nunca le había ganado a El Salvador, le ganamos, entonces El Salvador ya anunció que va a hacer una reestructura de su selección porque pues, a como va la cosa, pues no va a calificar al Mundial, entonces ya hay un competidor nuevo en la zona. Entonces, pues al final también logramos meter que Nicaragua ya Miedo, sea respetado. Pues no claro. sé si miedo todavía, pero que sea respetado es lo importante. Sí, 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 sí. Bueno, ya dejando el fútbol un poquito de lado, porque ya hablamos en el anterior podcast, quiero que me comentes un poquito de la transformación que habéis hecho en el golf. Mira, yo no la he hecho yo solo, ¿no? Yo participo, pongo mi granito de arena en la Federación Mexicana de Golf. Realmente, afortunadamente, llegó un presidente que se llama Fernando Meyer, que quiere hacer las cosas distintas, ¿no? Igual que a mí me toca en Nicaragua, llegó un presidente que dijo, a ver, la Federación de Golf lleva casi 100 años, está creciendo el golf a nivel global, Sí, en México muchísimo. está creciendo muchísimo, la federación tiene que estar a la altura, ¿no? Y la federación no estaba a la altura de el golf en general, tanto en México como a nivel internacional. Entonces, Fernando, hace como un año y medio, me dice, oye Javier, ayúdame a generar eh, una visión distinta del golf en México. Quiero que de verdad haya un cambio, porque todo el mundo habla de cambios, pero pocas, y ahí me identifica con él, porque pues es justamente como yo trabajo, ¿no? Que los cambios realmente sean sustanciales y verdaderos. Y eso ha sido lo que a mí me ha tocado hacer en el deporte, en mi historia en el deporte. Entonces, empezamos a trabajar y ahora pues, el proceso primario es que profesionalizar la federación. Si no Sí, profesionalizamos la federación, por más buenos deseos de hacer mejores torneos, sacar más jugadores, que el golf se popularice, que cada vez haya más gente jugando golf, pues sí, pero primero tienes que profesionalizar, o sea, es decir, las personas que trabajan sean profesionales, haya orden, disciplina, proyecto, metas medibles y alcanzables. Entonces, pues eso es lo que me ha tocado. Obviamente, internamente siempre hay resistencias, eh, pero poco a poco, así que despacito, pero los cambios se empiezan a notar. Ahí me toca hacer un engranaje más, un aporte, un apoyo para que se pueda dar. Pero mira, lo más interesante es que como dicen, no hay crisis que soporte 10 horas de trabajo. Entonces, trabajando
trabajando fuerte se van dando las cosas. Esta enseñanza para los jóvenes que ahora les gusta trabajar desde casa y les gusta trabajar solo 4 horas al día y todo eso, la verdad es que hay que trabajarle más, ¿no? Entonces ahí vamos haciendo los cambios, no es fácil, pero el cambio ya se nota. La federación, junto con todo el equipo que ha trabajado, los consejeros de la federación, que son muy importantes en la estructura, pues cada quien en su trinchera ha ido generando cambios importantes, lentos, sin duda, pero ahí va la Federación Mexicana está destinada y va a terminar siendo así. Yo es parte de lo que yo propuse, lo que a mí me toca, que la federación tiene que ser la segunda federación de México con mayores ingresos después del fútbol. Va a ser imposible alcanzar el fútbol, son deportes distintos y muchos años de trabajo de la federación previos de fútbol, pero la Federación de Golf puede ser sin duda la mejor federación quizá en organización y la segunda con mayores ingresos. Ese es el objetivo, que si no te pones objetivos grandes, no llegas a Exacto. puertos importantes, ¿no? Y yo digo una cosa, los jóvenes que trabajan 4 horas, seguir así no tengo competencia, por favor. Si no está mal, mira, todos queremos entretenimiento y vivir bien, pero es más, no puedes disfrutar la vida Mira, yo me he si todo el dado, día vives de todo el día vives de vacaciones. yo me di cuenta de una cosa, y ahí le doy la razón a mis padres. Cuanto más rendimiento he sacado laboralmente ha sido las veces que he trabajado 12 horas. 12, 15 horas. Además me lo dicen mis padres, tú te autoexplotas. Y sí, sí es cierto, yo me autoexploto. Me autoexploto de tal manera de que por ponértelo ya de una situación heavy, he dejado de ir al entierro de mis abuelos por trabajar. A ese Claro. nivel. No sé si me llegas a entender lo que quiero decir, pero el que uno quiere, uno le cuesta. Y yo estoy hasta los huevos de la frase de todo es posible. Mira, todo es posible, no. Vas a trabajar mucho, vas a explotarte muchísimo, pero a lo mejor no llegas. Y tienes que estar preparado tanto para el si llegas como el que no llegas, porque si llegas vas a ser feliz, pero ¿y si no llegas? Porque como tú, hay 20 personas más que quieren conseguirlo, ¿eh? Es que es Y son así. pocas, Y a lo mejor hasta más. claro, claro. Y dices tú, no, voy a llegar porque me dicen que si me esfuerzo lo consigo. Es mentira. Yo la frase de si te esfuerzas los consigues es mentira. Porque vas a llevar más hostias en la vida que otra cosa. Yo, el poco tiempo que llevo en esto, lo único que he recibido son hostias. Pero he aprendido, pero he aprendido. A la verdad es que lo tengo que reconocer. Lo he aprendido mucho y estoy contento porque he conocido gente maravillosa. A base de hostias, conoces a gente también maravillosa. Pero Mira, a mí me gusta mucho estudiar a las personas que para mí son exitosas, porque cada quien puede tener parámetros distintos del éxito y eso es bueno. exacto. Pero si puedo encontrar un común denominador en las personas que yo admiro, desde, por ejemplo, Ayrton Senna, Winston Churchill, por nombrarte algunas de las personas que yo admiro y que he leído su biografía o que me interesan, Claro. o personas que no son tan conocidas que para mí han sido exitosas, hay un común denominador. Son personas que todo el mundo los criticó, que cuando propusieron, que cuando intentaron, hubo un montón de personas alrededor que les dijo, no lo vas a lograr. Eres un prepotente, eres un creído, eh, así les decía. Ese es el común denominador. Ya, y después hay otras claves del éxito, ¿no? Obstinados, estudiosos, cultos, pero hay una que denomina a todas las personas exitosas, las que yo admiro, que es todo mundo le dijeron que no lo iba a lograr. ¿Quién le dijo? Los mediocres o las mediocres. Les dijeron, no, hombre, estás loco. Ah, sí, estás bien tonto, ¿no? ¿Y sabes qué es la peor? Se cree mucho, se cree un agrandado, como dicen los argentinos. Es un agrandado, cree que todo lo sabe. Y lo único que están haciendo las personas es buscar proponer algo, ¿no? Ahorita el tan citado Elon Musk, que acaba de comprar Twitter, yo no lo Oh, admiro, pero acaba de poner un tweet de algo que ya sabíamos, ¿no? Solamente el 10% de las personas que tienen Twitter pone contenido de valor, propone cosas. El otro 90% critica ese 10%.
Es una estadística que ya hace como 7 años me había compartido Twitter en algún taller, en algún reunión que tuve con Twitter, en 7 años, y nos habían compartido más o menos ese dato, pero si no mal recuerdo, el dato era 15% pone contenido, ahora es menos. La estadística la sacó Elon Musk y ponía 10%. Eso traspolado a la vida es igual. ¿Sabes por O sea, qué? en una calle hay un solo vecino que realmente se interesa porque su calle esté bien. El resto se enoja porque el vecino está buscando cómo pintar las banquetas, algo Exacto. así. O sea, es terrible. O sea, la gente que se atreve, que propone, que trata de sumar. El otro día en mi Twitter, tengo que cada vez escribo menos en Twitter porque ya no suma tanto valor como era antes Twitter. Pero el caso es que fui al banco, yo tenía que hacer un tema importante en el banco, un tema importante para mí, y estaba cerrado el banco. Pero coincidía que era el 12 de diciembre, día en México se celebra la Virgen de Guadalupe, Sí. que es una como fiesta nacional, ¿no? En México. Entonces, yo puse un Twitter, ¿qué demonios tiene que ver la Virgen de Guadalupe con que cierren el banco? Porque yo pensé que estaba cerrado, porque estaba cerrado por el día de la Guadalupe. Entonces me empezaron a contestar que no, es que era el día del banquero. Es que hay un día para el trabajador del banco. Pero qué dices? ¿Pero qué coño me estás contando? Perdona, pero Entonces, es que yo me no, 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 enfado. no, yo sé, pero mira, la anécdota es que fue un gran aprendizaje para mí, no por saber el día del banquero, es que hubo 2 o 3 personas que me tacharon de ignorante, ¿no? Entonces, no, obviamente, me voy a ofender después. La verdad es que no, sino me dio mucho, porque justo ahorita estoy en unos temas del tema digital, eh, de todo de mejorar el tema digital, y estoy en unos foros y cómo podemos mejorar las redes sociales, que haya cosas que aprender, porque ya son puros insultos, puras mentiras, y no hay consecuencias. Pero entonces me llamó mucho la atención, y en lugar de que alguien me diga ignorante, me viene valiendo, pero entonces les escribí por DM y Sí. les pregunté, les dije, oye, a ver, solamente porque yo no sé qué es el día del banquero, como si eso fuera obligatorio, porque hay un día del trabajador de las farmacias. ¿Lo sabías? No. Ah, ok. Le digo, ¿por qué me tachas de ignorante? Si en mi Twitter acababa de publicar un microcuento que escribí yo. Trato de publicar de filosofía, trato de publicar de sociología, trato de no escribir tarugadas y tratar de sumar valor. Pongo estadísticas, pongo fuentes de dónde saco esas estadísticas. O Claro. sea, no es que lo que yo diga tenga, pero lo que algo creo me pueden tachar es de ignorante, ¿no? Y le dije por ejemplo, una chava, a una mujer que me había escrito, le dije, oye, nunca me habías contestado un tweet, que yo sepa, que yo me acuerde. O sea, llevo 12 años en Twitter y que yo sepa, no, y la chava me dijo, no, te sigo desde hace 3 años. Y en 3 años nunca me escribiste. Solo esta vez me escribiste para decirme, qué ignorante eres, que no sabías que era el día del banquero. Ese tipo de cosas, mi hermano Jesús, son las que impiden que podamos generar proyectos, porque luego también hay gente que empieza a generar una ola de opinión pública en contra de una persona y es terrible porque son mentiras. Y es lo que pasa con mucho, traspolándolo al deporte, pocas personas se atreven a hacer proyectos deportivos importantes porque como ahora alguien sentado en un escritorio donde su vida no ha pasado nada con su vida, puede Exacto. criticar a una persona que verdaderamente quiere cambiar algo, como Luis Enrique. Luis Enrique pudo no calificar al Mundial, pero que ya está sembrando la semilla del modelo de cómo debe ser un director técnico del futuro. Y mira que yo no comulgo con Luis Enrique en muchas cosas, pero eso, a no reconocerle que es una persona que se atreve, que propone, que hace cosas distintas, que está rompiendo con el establishment de los directores técnicos como Bielsa, por ejemplo, que realmente me parece Bielsa, un gran perdona, y me vais a engañador. matar, perdona, pero me van a matar los argentinos. Bielsa es un anciano. ¿Me Mira, entiendes? más que No, pero anciano, no por el tema de edad, sino por el tema de que no ha querido avanzar. Es un es anciano un porque mi abuela de 82 años utiliza Facebook y hace TikToks y escribe en Twitter. Mi abuela de 82 años. Tú no eres anciano por la edad, tú eres anciano cuando no quieres avanzar.
Yo lo veo de esa Y manera. Bielsa es un gran formador. Él debió ser siempre director de fuerzas básicas. Es un gran formador. Pero justamente estas corrientes pueden poner a una persona y darle un valor a una persona que no lo tiene y puede destruir el valor de otra persona, ¿no? Desde mi punto de vista, con todo respeto, yo no tenía por qué saber que era el Día del Banquero. No es una cosa trascendente. Yo tengo que Es saber la fecha de independencia de mi país, tengo que saber la historia del país para el cual trabajo, que hoy es Nicaragua, que me he puesto a estudiar la historia de Nicaragua, exacto. porque sabía que iba a haber un periodista que me lo iba a preguntar y se fue de espaldas cuando le conté la historia, porque ya la había estudiado, la historia universal, eso es verdaderamente relevante. Pero entonces yo les preguntaba a la gente que me dijo ignorante, oye, pero de verdad, ¿crees que lo soy? Me dice, no, para empezar me sigues, ¿no? Me sigues en Twitter, o sea, que si me Sí, sigues es porque te interesa lo que escribo. Entonces, si crees que soy ignorante, ¿para qué me sigues? No, no, no eres ignorante, es que eso te falló. Eso me falló. Entonces, pues claro que me falló, perdón por no saber qué era el Día del Banquero. Pero hoy se valora más, se valora más la mediocridad que el intento por cambiar las cosas. Y por eso el mundo está como está. y es que, mira, es muy sencillo, todo es muy, muy, muy sencillo. Lo que pasa, yo creo que la gente se complica demasiado. Yo, primeramente, yo en estos 3 años que llevo en las redes sociales trabajando con creadores de contenido, yo siempre se lo he dicho a todos, no leáis comentarios de Twitter y si leéis, intentar leer los positivos y responder a la gente que os trate bien, porque que un tío te llame tonto no, no te sirve de nada, no te sirve de nada. Pero bueno, ahora quiero hablar del béisbol mexicano, porque hemos tratado ese tema en el anterior podcast, pero no nos da tiempo mucho más. Coméntame un poquito del béisbol mexicano, porque has podido ser el presidente, el CEO del béisbol de México. Sí, sí tuve una muy buena época, me gustó mucho. Y mira, hoy, justo ayer recibí una llamada, muchos de los cambios que me tocó hacer, que fue sumamente, hablando de lo mismo, cambios sustanciales. A mí me tocó ser la pieza que rompía el esquema. Y Sí, esa, asumí mi rol. Yo sabía que iban a venir una cantidad de críticas brutales y oponerse al poder, porque me opuse a Major League Baseball, sabía que podía tener sus consecuencias. Y el tiempo me ha dado la razón. Yo les avisé a los dueños del béisbol que Major League Baseball lo que menos quería era el béisbol internacional, lo que quería era generar más ingresos hacia sus clubes. Y venía un tema. Entonces yo me opuse, me les enfrenté y fui altamente criticado, ¿no? Pero nadie me creyó y resulta que lo que yo les dije, el plan como había detectado que venía, se cumplió al pie de la letra y Grandes Ligas ya se apoderó del béisbol mundial, del poco béisbol mundial, bajando sus costos operativos, subiendo sus profits. Genios, la verdad es que genios, pero ¿a costa de qué? Entonces, todos esos cambios, a mí me tocó cambiar reglamentos que no se tocaban desde 1971. hostia, Imagínate, ¿no? El mundo ya joder. había cambiado por lo menos 3 veces, ¿no? Ya Sí, había caído el hombre. muro de Berlín, había nacido el neoliberalismo, el mundo había nacido el Internet, habían nacido las plataformas digitales, habían nacido los pagos digitales, entonces el mundo había cambiado Había muchas nacido veces. hasta yo. Imagínate, yo no había nacido tampoco. Entonces, me tocó cambiar esos reglamentos. ¿Y qué me tocó a mí? Poner las bases, que esa era mi función, porque uno tiene que entender las funciones de cada quien y los momentos en que te toca. Es decir, los tiempos que vives y ser un hombre de tu tiempo, ¿no? Y ese fue mi papel. Sí, Hacer el cambio, soportar todas las críticas, porque al nuevo presidente se le critica menos, bueno, no al nuevo, ya tiene unos años también, se le critica menos porque además considero que lo está haciendo muy bien, y como él mismo me lo ha reconocido en llamadas que he tenido con él, dice, bueno, dejaste las bases, el cimiento para crecer, ¿no? Entonces, es fantástico cuando el tiempo te da razón. Son esos triunfos en silencio. Y bueno, y al final me tocaron cambiar un montón de cosas. Eh, y también me equivoqué en un par de cosas muy puntuales, como lo de la pelota, que me quedó mal la persona que hizo la manufactura de la pelota, bueno, la persona de empresa americana de Boston, que hizo mal la pelota. Y bueno, dice, no, ni modo. O sea,
por hacer un cambio, por ahorrar un dinero brutal de una empresa que realmente cobraba 3 veces más por las pelotas de su valor real. Eh, Digo, está bien que todo el mundo quiera ganar dinero, pero no 300%, porque además, pues al final es una locura, ¿no? Sí, Entonces, no, pero tiene eso tiene un nombre, perdona, ¿eh? Pero eso tiene un nombre, se llaman aprovechados, así de claro. eh, sí, entonces te toca enfrentar todo eso, pero mira, bottom line de eso, que es maravilloso, que el tiempo te dé la razón y que lo que tú planteaste, verlo crecer, es como sembrar un árbol, te vas y al tiempo pasas por la calle donde lo sembraste y ver que el árbol ya creció y ver que además está dando frutos, que además está precioso el árbol y que tú sembraste esa semilla, a pesar de que los que estaban alrededor tuyo te dijo, esa semilla no va a germinar, estás equivocado, y tú le dices, dejen que el tiempo y la lluvia y el agua hagan su papel y el sol y va a crecer. Y sí, y ahorita me está pasando eso, ¿no? Pasar por la calle del béisbol mexicano, donde además he sido fan desde los 4 años que mi papá me llevó al Parque del Seguro Social en la Ciudad de México, este, y ver que muchas de las cosas que me tocó hacer el cambio y yo ser el villano de la película por hacer esos cambios, hoy se disfrutan, hoy se comercializa mejor. Yo tuve que hacer unos cambios brutales, brutales para que de reglamentos, de estatutos, de permisos de los equipos, para que los derechos de televisión fueran de infraestructura, porque los estadios no estaban hechos para los alumbrados, no están hechos para televisión. Y bueno, después, con la gran habilidad del siguiente presidente, se pudo, o sea, le acorté el camino, ya se pueden vender derechos, aunque a mí me tocó Sí, vender los primeros derechos en la historia de la liga. Yo fui el primer presidente que pudo generar dinero de la televisión, que fue a través de Facebook, que Facebook pagó un dinero histórico que no ha vuelto a recibir la liga hostia, por derechos, y que ahora se pueden vender derechos a canales como ESPN, como Fox, etcétera, pero porque la estructura se cambió años antes, ¿no? claro. Eh, si no podías vender esos derechos, porque además, para tú vender derechos colectivos tienes que tener el poder legal para hacerlo, y la liga no tenía ese poder legal. Un poder legal para que todos los presidentes se pusieran de acuerdo y los equipos te brindaran los derechos de televisión, costó año y medio de trabajo político interno de la liga. En fin, muchas historias, muchas cosas, pero que además de que yo pude poner mi granito de arena, también aprendí muchísimo. Y el mayor aprendizaje es que, y eso es lo que hay que transmitirle a los jóvenes, es que todo proyecto tiene un momento y unas circunstancias. Y también tienes que entender cuando ese momento y esas circunstancias ya pasaron, ¿no? Claro. Eh, y te tocó hacerlas a ti y que venga alguien más y siga construyendo, que afortunadamente así ha pasado. Eh, y es así de simple. Nada es eterno ni nada es para siempre. Pero lo más importante es que cuando pases, dejes huella. Los mediocres y la gente, como el 90% que hablábamos de Twitter, va a decir, no, estás equivocado. Pero va a haber un 10% que te va a reconocer ese trabajo. Claro. Y, y después, conforme pasan los años, hace como 6 meses, me encontré a uno de mis más acérrimos críticos cuando fui presidente de la liga. Y me dijo, oye Javier, tengo que reconocerte que no estabas tan equivocado. Y le dije, no me quisieron creer, ¿no? Yo les dije lo que estaba pasando, dijeron que yo era el malo de la película, no pasa nada. La verdad es que, mira, yo estoy ahora en otros proyectos, me está yendo de maravilla, pero lo más importante es que soy fan del béisbol. Trabajo para un equipo de la Liga Mexicana hoy como vicepresidente, que es los Tecos de los Dos Laredos. Y hoy disfruto de esos cambios porque me permiten hacer mejor mi trabajo en un equipo. Entonces, Claro. me tocó hacer ese cambio, ¿no? En la liga. Y entonces cada hombre tiene sus tiempos y sus circunstancias, ¿no? Y también aprendí de mis errores, ¿no? Por ejemplo, que hay ciertos cambios que tienes que hacer con más lentitud, como fue el de la pelota. Por ahorrar un dinero que realmente necesitábamos en la liga y por tratar de evitar el abuso de una empresa que realmente abusaba de la liga mexicana, me aceleré en hacer los cambios de la famosa pelota y una empresa americana me quedó mal, que me había prometido que iba a hacer una muy buena pelota de calidad y al final la verdad es que no la hizo. Pero bueno, este, no se equivoca el que no lo intenta
y como dijimos al principio del podcast, una de las definiciones de un hombre exitoso es una persona que fracasó, pero con mucha autoestima, ¿no? Entonces, ese es y ahora me ha pasado, después en todo lo que estoy haciendo y años después, porque ya casi van 3 años, más 3 años que dejé la liga, en otro tipo de cosas, me tomo más el tiempo. O sea, también tuve yo un aprendizaje importante, interesante y entender que hay cambios inmediatos y hay cambios que tienen que madurar. Y Claro. hoy están madurando esos cambios. Entonces estoy muy contento, la verdad es que estoy muy contento y muy agradecido que la gente que me criticó en su momento hoy ha tenido el valor y la valentía de decirme, Javier, las cosas que hiciste fueron buenas. Entonces también hay que felicitar esa valentía de aceptar que los cambios que se hicieron hoy están dando frutos, que no cualquiera los acepta. No, 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 no. A ver, es que, y eso, aunque la gente piense que no, es una experiencia laboral de muchos años. Muchos errores hay Claro, detrás para llegar a una conclusión en la que sabes que puede ser más 70% que sea sí al que el 30% sea no. Así que ya hablando claro. un poquito del marketing deportivo, quiero que me definas, ya que estoy enfrente tuya, estoy a tu lado, aunque sea de tema online, ¿qué es un marketer deportivo? Mira, te podría dar la respuesta lógica que todo el mundo te daría, ¿no? Sí, Explicaría. La verdad es que me voy por la respuesta complicada. Yo creo que ya no existe. El marketing deportivo, ¿por qué ya no existe? Lo voy a hacer muy claro. Porque cuando el marketing se define en los años 60 y 70, era un tipo de consumo. Estaba la explosión demográfica del consumo, de la generación del consumo que nace en los 60 y en los 50 claro, y finales de los 50. Y se crea el marketing viene y nace de la publicidad. Lo primero que murió hace 20 años fue la publicidad. Y el marketing que nace a partir de ahí, el marketing termina donde terminaba la venta. El marketing estaba estructurado para generar ventas. Hoy en día estamos estructurados para generar emociones y la venta es un mero paso en la cadena de valor, porque hoy es más importante la postventa que la venta misma, claro. porque si no, no se generan ventas. Lo que menos se estudia en el marketing es la postventa. En cualquier libro, todas las personas que nos están viendo, de cualquier autor, el que me digan, si ustedes lo leen o lo estudian el libro puede traer 200 páginas. 180 es cómo vender un producto. Y las otras 20 páginas es qué pasa después de la venta del producto. Claro, Porque no se tenían en cuenta las emociones, que es un factor preponderante. No se tenía en cuenta la economía de la atención en la que hoy vivimos, donde las personas nos hemos vuelto el producto y nuestros datos hoy es lo que se vende. Lo que se vende hoy es mi voz para que los celulares nos escuchen. Y si yo digo me voy de vacaciones, en 2 minutos me aparecen 14 anuncios de vacaciones. Eso el marketing no lo contempla. No, no, no. El marketing es muy corto hoy. Y el marketing viene, mercadotecnia viene de técnicas de mercado, es decir, de técnicas de comercio, técnicas de ventas. Y hoy la venta es un mero artilugio de la cadena de valor. Hoy es muy importante saber, cuando yo estudié la carrera, la conducta del consumidor, la materia o la asignatura de conducta del consumidor era de 2 semestres. Hoy la conducta del consumidor es una carrera entera, que es claro, el origen de cómo gestionar y generar emociones. Y la mercadotecnia no contemplaba, por ejemplo, temas de sociología, temas de antropología social, temas económicos que hoy son fundamentales, temas mucho más profundos de conducta del consumidor y consumidor ahora es conducta de las personas. El consumidor estás asumiendo que ya hubo una transacción, pero hoy tienes que estudiar el consumo de las personas. Obviamente la mercadotecnia se ha tenido que adaptar a las redes sociales. Por eso cuando a mí me hablan de marketing digital, me retumba la cabeza así como, eh, es como decir, querer juntar una máquina de vapor con un coche eléctrico. O sea, marketing digital. Son cosas disímbolas completamente.
Obviamente cuando he expuesto esto en conferencias, Se vuelven locos, ¿no? saltan los profesores, Se vuelven los locos. alumnos lo toman muy bien, pero los profesores me retan. Y yo les pido una disculpa, les digo, ya sé que voy a retar 2 años de cátedra, pero es que no podemos seguir pensando igual. Y No. entonces, esta teoría que yo he estado exponiendo lleva 5 años y ya empiezo a ver libros, empiezo a ver ya un cambio en el lenguaje. Entonces, la mercadotecnia, y lo estamos viendo, eh, no tiene que ver tanto hoy con el estudio de las personas para poderles crear una necesidad. Hoy no se crean necesidades, se satisfacen emociones. Si hay un producto, si un producto no te genera una emoción, difícilmente vas a poder generar ventas. Y las emociones no tienen que ser divertidas. Hay emociones como la salud. Hoy, ¿por qué la gente quiere estar sana? Primero, por un instinto natural, pero también quiere estar sana para poder aprovechar el tiempo libre. Es importantísimo. Hoy, como nunca, el tiempo libre es una de las mayores monedas de cambio que existen. Y yo le he denominado el tiempo emocional. Si tú no le generas un tiempo emocional, por eso es que ir a un estadio, el resultado deportivo ha empezado a generar, ya no, a generar un tema de discordia. Siempre el resultado positivo te va a ayudar, pero como en el deporte se pierde más de lo que se gana, es decir, un Exacto. equipo no puede mantener un 60-70%, o ve el Barcelona, y ahí ha desnudado completamente el marketing, como un equipo que tuvo 2 décadas de triunfos brutales, que tuvo al mejor jugador del mundo o de la época, que fue Messi, que lo tuvo por 15 años. Cuando se le va a Messi, se le viene el mundo abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que Que no no estaban construyeron, preparados, no estaban no preparados. estaban preparados. Y te digo una No, cosa o sea, más, si a mí y me a que das a esto no, Messi, me espérate, das Copas de Europa, me das todo, y te sería digo un una, tonto si no sé y te trabajarlo, digo ¿no? una cosa más, para que lo sepas, porque Jesús Figueroa, no tengo miedo a reconocer que en las ofertas de trabajo del Barcelona yo he enviado mi currículum. ¿Sabes cuál es uno de los requisitos que te piden para entrar? Saber catalán. Si no, no Saber catalán. entras. Si no, no entras. Entonces yo ya mi cabeza dice, a ver, estás cerrando la puerta, yo no por mí, o sea, yo soy una mierda comparado con la gente que se presenta, pero ya no solo por mí, sino por la gente que se presenta tan preparada y tan bien y tanta experiencia que tienen que le has cerrado las puertas, gilipollas. Creo que ahí está una de las razones por las cuales están quebrados, ¿no? Yo Es que recuerdo que yo no hace sé, 15 años, perdona que te sí, vuelva a dale. molestar, pero yo ya no sé si es por el mero hecho del catalán. Yo no sé si lo has escuchado, lo de catalán, independentismo y todo eso, que hubo una revuelta muy grande aquí en España hace unos años. Yo ya no sé si es por la mentalidad del independentismo, de si no perder el idioma, pero al final no quite que el Barcelona es una empresa internacional. Tú no le puedes exigir una cosa así a tus empleados. Tú, la persona que te venga a trabajar de Estados Unidos ya va a hablar español, pero le va a costar en algunos momentos como para que le pidas hablar catalán. Mira, el tema es que tienen su derecho a hacerlo, pero Sí, tiene sus claro, consecuencias. Y sus exacto. consecuencias es que se cierran un mercado laboral importante. Y mira, como regresamos a lo mismo de hace rato, ¿no? El tiempo le va dando la razón a las personas. Eh, y le va dando la razón, y el proyecto del Barcelona es increíble, increíble, y pasará a la historia, y a lo mejor a mí me toca escribir ese libro, o alguien lo va a tener que escribir, de cómo tuviste 20 años al mejor equipo del mundo varias ocasiones, con los mejores jugadores del mundo, no sé cuántos balones de oro, bla, 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 y estás quebrado. O sea, no tienes dinero, no tienes pasta. Es de verdad para darse un tiro en la cabeza. Y pasa porque estaban atados al resultado deportivo. Por eso, uno de los factores fundamentales del marketing deportivo, y lo he dicho desde el 2006, y generó escozor cuando lo dije, es que el marketing deportivo, ahora me encanta ver en LinkedIn que alguien lo pone, y esa frase y ese concepto es mío. He tenido el error de no escribir el libro, ahí está guardado el manuscrito, pero no lo he pasado a libro. Y cuando alguien lo pone en LinkedIn,
me da mucho gusto porque de eso se trata. Y yo lo dije en una clase en el 2006 y casi no, se armó, ese día se armó porque el marketing deportivo no puede estar atado a los resultados deportivos. Es decir, en marketing deportivo no se venden triunfos. Y es un básico fundamental, Pero porque si tú yo estás no atado a los entiendo. resultados deportivos, por ejemplo, el caso nuestro, México, ¿qué vende? Ahora ni siquiera pudimos vender que íbamos a pasar a la siguiente ronda, ¿no? Exacto. Argentina fue campeón del mundo, pero tenía 32 años de no ser campeón del mundo. Y ser Ojo, no, no, llevaba muchísimos años sin ser campeón de nada. De nada. exacto, exacto. Entonces, Jesús, lo más importante es entender que el marketing, la verdad es que ya no le da. O sea, es muy corto la visión del marketing. Está centrado únicamente en vender un producto y crear un producto, pero ese producto hoy es tan amplio en el deporte, es tan profundo, los factores emocionales los estímulos para los cuales ir a un estadio pasan por muchísimas cosas diferentes que nada más ir a ver jugar fútbol o ir a ver a béisbol o ir a ver un torneo de pádel, que es muy fácil. Y como los resultados deportivos te pueden o no acompañar, es decir, puede llover, puede perder tu equipo 6-0, este, puede quedar eliminado, pueden pasar muchas cosas. ¿Qué es realmente lo importante que se tiene que motivar hoy? Es que el tiempo de las personas, cuando lo pasen contigo, sea increíble, o sea dramático, o genere un recuerdo, porque la mercadotecnia no está abocada a generar recuerdos, está abocada a generarte una necesidad, es una mediana satisfacción. Pero hoy, si tú no generas un recuerdo, y que no solamente tiene que ser bueno, es mentira que los recuerdos solamente tienen que ser buenos, sino pregúntale a las funerarias. Uno de los marketing, por ponerle marketing, uno de las más interesantes, me llama muchísimo la atención y trato cuando veo un folleto, cuando veo algo de las funerarias, porque si tú puedes vender un velorio, puedes vender cualquier cosa. Exacto. Entonces tienes que ser, o sea, ¿cómo le dice a la gente, ven y tráeme a tu papá muerto aquí O, y ten esa memoria no, completa, ¿no? ven y muérete aquí con Y paga. nosotros. Exacto, ven y muérete con nosotros, ¿no? Entonces, por eso me da mucha risa cuando algún equipo deportivo toca la palabra campeonatos, triunfos. Y otra que tenemos que tener en consecuencia en el deporte, y aquí se parece mucho a la música. Nos parecemos mucho a la música porque generamos emociones, generamos recuerdos, pero en este caso nos parecemos mucho porque nuestro aficionado, nuestro cliente, y es más, el marketing se cataloga a las personas. Sí, En la nueva economía de la emoción, como yo la he titulado, no se puede catalogar a las personas. Es decir, no puedes decir que porque fueron a verte son tus fans. No se puede decir que porque fueron a verte son tus consumidores, porque es probable que le hayan regalado el boleto y no te consumió nada. Entonces, ¿qué demonios es? Entonces, es una persona. Entonces hay que ser muy claros con esto porque luego, y dirán, Javier, ¿eso qué tiene que ver? Tiene que ver que cuando haces un plan de negocios, cuando haces una proyección, cuando haces una estrategia, tienes que entender que no solamente vas dirigido a fans. Ese es un gran cambio con la mercadotecnia. La mercadotecnia buscaba nichos de mercado y buscaba targets. Hoy es imposible hacerlo en la nueva economía de la atención. Entonces, algo que nos parecemos con la música, eso es muy importante, es que todo mundo creemos que sabemos. Si yo hoy voy a un concierto, lo que menos tengo en mi vida, y esto es en serio, es ser músico. Yo no nací con ese don, o sea, yo soy malísimo, yo no entiendo, yo no sé de notas, tengo mis músicos y mis grupos favoritos, pero voy y los disfruto sin saber un carajo qué es un acorde, o qué es una claro. partitura, o cómo, no lo sé, yo solo voy y disfruto. Bueno, pues es exactamente en el deporte. El 90% de las personas no saben qué es un 4-4-2. Está comprobado. Incluso si alguna vez hicimos un estudio de mercado afuera del estadio Azteca, perdón, afuera del estadio Azteca, en Paraguay, no, perdón, en Paraguay, me Vale. confundí, en Paraguay. La gente dijo, oye, le preguntamos, oye, ¿cuál es tu jugador favorito? Y la gente, un gran porcentaje, un 30%, contestó jugadores que hace 2 años ya no estaban en el club. Y pensó que habían jugado. Y Hostia. pensó que estaban. Pero no tiene nada de malo, porque son personas que van a disfrutar un evento
y no tienen por qué saber. Lo mismo me pasó en el béisbol. En el béisbol hay una corriente que es el aficionado clásico del béisbol que se molestaba porque iba gente que no sabía de béisbol a los estadios. Y es más, me escribían cartas. Bueno, hubo publicaciones en Facebook donde sugerían que no dejáramos entrar a las personas que no sabían de béisbol. Ay, por favor, eso no, joder. No, no, bueno, a lo que aquí quiero llegar. Que lo que la mercadotecnia buscaba nichos de mercado afines y targets muy homogéneos. Hoy eso es imposible hacerlo. Hoy son totalmente heterogéneos lo que buscamos y no necesariamente tienen que saber. Por eso no los puedes clasificar como fans, como aficionados, como clientes o como consumidores. Exacto. Simplemente los tienes que calificar como personas que fueron a disfrutar tu entretenimiento. ¿Cómo haces que esas personas regresen? Siendo tan heterogéneo el campo, la única forma es creando unas sensaciones y unas emociones que realmente sean memorables. Y tu equipo pudo haber perdido 6-0, pero tú no puedes tener toda tu cadena de valor donde la persona se siente molesta, se siente incómoda, no pueda ver bien el espectáculo, se sienta inseguro, sienta que su familia está en peligro. Esos indicadores son los que deben de buscar para que la gente vaya, porque como le pasó al Barcelona, el Barcelona creyó que toda la vida iba a tener a Messi y que toda la vida iba a jugar finales de Champions League. Cuando eso se fue, se fueron los aficionados. ¿Por qué? Porque los acostumbraste a que solo con títulos había que ir al estadio y no les creaste realmente un valor, una cadena de valor. ¿Por qué están remodelando hoy el No Camp? Porque se dieron cuenta que no solo, o sea, que hoy la comodidad en un estadio es tan importante como tener un jugador importante. Porque hoy el alumbrado, porque hoy los baños, porque el estacionamiento, porque la fuente de alimentos, los refrescos, juegan un papel importante. Los aromas, ¿no? Todo juega un papel importante. Y porque hoy llevar a una persona a un entretenimiento es mucho más allá de que vamos a ver a ganar a nuestro equipo. Entonces, todo esto ha cambiado y ha generado una cantidad. Entonces, esto es muy general, digo, ya para los que nos están escuchando, si trabajas en Estados Unidos, pues son otras cosas, pero en términos generales es esto. Ya, digo, ya cuando llegas y te sientas en el escritorio del equipo, del club, de la selección, pues ya tienes que tomar en cuenta los factores locales o los factores regionales. Pero el caso fundamental es que no se puede hablar ya de marketing deportivo, la verdad, y menos de marketing digital. Es que me da tanta risa cuando lo dicen. Marketing digital Y de la y palabra, marketing deportivo espérate, es rarísimo. te tengo una palabra mejor, sé tu propio jefe. Ah, no. Este cuento, pobre de la generación esta ¿te acuerdas? Hace 10 años estábamos con el tema de las startups, ¿no? Sí, Y cuánta estafa hubo, ¿no? Con las startups. pues estamos Y en la ahora misma. Es todo un círculo, tío, volvemos a la misma tontería de siempre. Pues las startups es como todo mundo durante miles de años ha intentado poner un negocio o crear un producto, ¿no? Las oficinas de patentes existen desde hace 250 años. Ahí nacieron las startups. Pero bueno, vendían este discurso y fue una estafa y hubo miles de gentes que perdieron una. Todavía hace 2 años, una pequeña startup me dijo, oye Javier, éntrale con una cantidad ilógica de dinero y te voy a dar el 2% de la empresa. Es ridículo, ¿no? Lo que ahora se está viviendo y es tristísimo porque confunden el emprendimiento eh, y las ganas de tener un negocio propio con el trabajo, con que todo se necesita un esfuerzo. Y las startups era, dame dinero para que yo esté jugando futbolitos o ping pong o sea, tenis de mesa en mi oficina, porque eso era lo in en una startup, ¿no? Pues no, te voy a dar dinero porque te tienes que matar para regresármelo, porque tienes que hacer que la empresa labore. No, Javier, Claro, no, y mira, y regresabas a la startup y tenían un pizarrón con diagramas pero realmente no funcionaron. Yo me acuerdo hace 10 años fui a Movistar México, me invitaron a ser mentor de unas startups. Ninguna de las 10 startups
que estaban ahí en ese laboratorio de Movistar, que Movistar le costaba una cantidad de dinero, funcionaron. Y después regresé como a los 3 años, 2 años y medio, ponle, te juro, y esta es verídica. Regresé y en el pizarrón estaba lo mismo que yo había visto 2 años y medio con una de ellas, con una startup que quería vender un software de reconocimiento facial. Es que hay mucha toma de pelo. Entonces, trasladándolo al marketing deportivo, exactamente es lo mismo. Hay una cantidad de tomada de pelo brutal. O sea, un timo terrible, donde tú les preguntas, bueno, ¿ya vendiste un boleto más? ¿Tu asistencia creció? ¿Tus patrocinadores crecieron contigo? O sea, cuando tú llegaste se vendían $10,000. ¿Hoy se vende más dinero? No. Entonces, hay, y digo, para no confundir más a los radioescuchas, a los que nos están escuchando en el podcast, si el marketing no genera dinero, es una tomada de pelo. Ya, para no confundirlos más con nuevos conceptos. Claro, Si no claro. genera dinero, es una tomada de pelo. Y la estrella del proyecto se llama Barcelona, Club de Fútbol Barcelona. Un Sí, fiasco. sí, 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 Tuviste el sí. mejor jugador del mundo, campeón de Europa, campeón del mundo, y no generaste dinero. Entonces, no. Ese es de ahí para abajo lo que me quieran decir. Y espérate, te digo una cosa más. Y te lo digo en las ofertas de empleo del Barcelona. Te lo digo una cosa más y te vas a reír. Las ofertas de empleo del Barcelona están escritas en catalán. Yo lo entiendo porque hay muchas palabras, al final soy español, castellano, lo entiendo, yo hablo gallego, muchas palabras similares, tengo un tío que es catalán y alguna vez le he preguntado palabras y voy entendiendo cosas. Tú llegas de México y quieres presentarte para la oferta, no entiendes ni papa. Tú vienes de Estados Unidos y dices tú, ¿por qué me escriben en chino? Pues Claro. Sus eso ya consecuencias va a demuestra, tener. claro, pues eso ya demuestra la mentalidad que tienen la mentalidad que tienen en la empresa. Claro. No lo digo por las ofertas de empleo, y están en su derecho, como dices tú, pero sí que digo ya sabes las consecuencias cuando cierras el mercado a nivel internacional, porque el catalán se habla en Cataluña. Claro, claro, totalmente de acuerdo. Y bueno, ya para finalizar, voy a hablar de algo que siempre hago para cerrar los podcasts, que es alguna situación paranormal que hayas tenido. Paranormal. Sí, Mira, yo no soy creyente, la verdad es que al contrario, creo que la religión en general le ha generado mucho daño a la humanidad, todas las religiones, no una en sí, particular. Desafortunadamente todas las religiones, y hoy lo estamos viendo en muchos países donde la religión, o sea, los dogmas, ¿no? Se dictan de esas religiones. Hay un estudio muy interesante de la OCDE. eh, a mayor religiosidad, el país es menos desarrollado. Único caso raro, pero pues evidentemente es Estados Unidos, pero una cosa es el desarrollo y otra cosa es su calidad moral. sí, Pero curiosamente los países que podemos catalogar más desarrollados en términos de derechos humanos, en términos de calidad de vida, calidad de la salud para su población, son los menos religiosos. Nueva Zelanda, Dinamarca, Luxemburgo, Noruega, ¿no? Todos los países que normalmente conocemos como los mejores países del mundo en términos, son menos religiosos, ¿no? Tienen 7, 10% de religiosidad en su población. Y los países más empobrecidos, muchos de ellos africanos, muchos de ellos latinoamericanos, tienen alrededor de arriba del 75% de religiosidad, hasta 90% de religiosidad. Entonces, hay una correlación lógica de que la religión es un gran sesgo. Y yo lo sé, yo cada vez que escribo, o antes, cuando escribí en Twitter, algún día escribí cosas que no me gustaban de la iglesia y perdí seguidores, ¿no? 200 seguidores de un jalón, cosa que no me importa, porque alguien lo tiene que decir, ¿no? Y somos poca gente la que nos atrevemos a decir que la religión ha sido un gran mal para nuestra sociedad. En mi caso, para la latinoamericana, ha sido un gran mal.
Entonces no soy muy creyente, ¿no? Yo creo más en la ciencia, en lo que puedo comprobar y en lo que puedo ver. Si existe algo paranormal, yo lo que te podría decir es que, pues, afortunadamente mi padre no está ya en este mundo, pero sí algún día lo sentí. O a lo mejor yo, en el cariño y en el amor, pues me imaginé que lo sentí, ¿no? Pero Claro, sí ha sido muy simbólico 2 o 3 ocasiones que he sentido que está ahí y en momentos muy puntuales, ¿no? En momentos muy característicos de la relación que yo tuve con él, que fue fantástica, muy puntuales, ¿no? Entonces, yo te podría decir que ese fue mi tema paranormal, ¿no? Volver a sentir a mi padre que falleció hace 5 años, va a ser sí. 5 años, este, y volverlo de repente como a sentir o de repente ver cosas que normalmente, habitualmente disfrutábamos juntos y de repente que aparezcan, ¿no? En mi cuarto, en mi habitación, ¿no? Como pelotas de tenis, ¿no? Jugaba mucho tenis con él. Y de repente, en ciertos días, aparecían pelotas de tenis en mi buró, ¿no? En mi cómoda, cerca de mi cama. Y yo, yo no las puse ahí, te lo juro que no las puse ahí, pero bueno, al final creo que uno, pues, se puede autosugestionar por el amor que le tuvo a una persona, a otro ser humano, en este caso la familia, pero creo que también es un factor, trayendo tu pregunta, a mí siempre me gusta poner temas sobre la mesa y no desaprovechar ninguna pregunta que haces, pero creo que los asuntos paranormales son más una relación lógica de la energía, es decir, sí existen porque somos energía y uno los puede fomentar, que eso es lo que yo creo, o sea, en la ciencia y en la energía que sí existe, ¿no? Porque está comprobado que somos seres que tenemos energía, que un asunto verdaderamente de un fantasma, ¿no? Hay que tenerle más miedo a los vivos, que Que a hay los muchos vivos muertos. que nos quieren hacer daño, que a los muertos, ¿no? Eso es una Entonces, expresión de mi padre. Me dice, cariño, siempre ten miedo a los vivos, no a los muertos. es correcto, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Al ser muy, yo de verdad, a lo mejor no sé, no me he abierto esa parte mental, porque cuando tú te sesgas, y como no soy creyente en todo este tipo de cosas, pues a lo mejor no me he dado cuenta que sí existen y pasan, pero a mí no me ha pasado. Entonces yo puedo caminar por una casa oscura y a lo mejor no me ha abierto alguna parte de mi cerebro la ha abierto para percibir esos sentidos sensoriales, ¿no? Y a lo mejor sí pasan, ¿no? Hay muchos videos que se ven ciertas cosas, ¿no? Sí, Pero sí, bueno, sí, sí, a sí. lo mejor, a lo mejor un día. Pues nada, yo para finalizar quiero que digas lo que tú quieras. Esta es la última parte, así que di lo que tú quieras y suéltate. No, primero Jesús, como hay que felicitarte, todas las personas que hacen este tipo de podcast que quieren traer personas con valor, yo he visto tus otros podcasts, tus otras entrevistas, es muy importante. Hoy cualquier persona puede hablar y decir cualquier cosa, incluso manchar la reputación de una persona, ¿no? ¿Por qué? Porque me cae mal y no le importan las consecuencias que yo tenga. Entonces, siempre lo voy a decir, que las personas que intentan utilizar hoy lo digital para sumar elementos de valor y que sea la gente la que cree su propio juicio y no le queramos infundir un juicio, eso tiene muchísimo valor. Entonces, felicitarte, lo único que tengo que decir es felicitarte a ti, Jesús, por este esfuerzo que algún día te va a traer un beneficio, yo estoy seguro, y que no lo dejes de hacer. Creo que hay personas maravillosas que tienes que seguir entrevistando, que el primer beneficiado eres tú por esta apertura que tienes y llegándole a muchas personas como lo haces, pues seguramente estás generando un beneficio mayor para tu sociedad, que la primera es española y al final pues es todo el mundo. Entonces felicitarte a ti, es lo único que tengo que decir, que no lo dejes de hacer, vas a tener un beneficio grande y gracias por invitarme. Pues muchas gracias, Javier, gracias por tus palabras. Y nada, a la gente de internet, pues nos vemos para la siguiente semana. YouTube y también el Twitch. Sígueme en todas mis redes sociales.